es el único libro en el que el autor se sienta a su lado a explicarse. ¿Sabía usted eso? La Biblia es el único libro que el autor se sienta a su lado a explicarse cuando se lo pedimos, cuando se lo pedí. Entonces necesitamos pedírselo. Por eso necesitamos entender que leer la Biblia no nada más es leerla, sino es pedirle al autor que él venga, que él nos la explique, que él haga nuestro entendimiento para poder recibirla. Colosenses 1 del 9 al 14 dice: por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradando en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Gracias, mi Señor, amado Espíritu Santo, gracias por estar en este lugar. Gracias, Señor. Yo te pido que te sientes al lado de cada persona, Señor, y hoy tú hables la palabra a los corazones, Señor. Utilízame como un instrumento, utiliza mis labios, los pensamientos, lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, para poder transmitir a tu pueblo este mensaje de trascendencia, tanto en lo espiritual como en lo natural, Señor. Ven, Espíritu de Dios, a cada corazón, y que cada uno pueda entender, pueda ver, y no solamente pueda ver, sino que también sea lleno del Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tantas vidas aquí hoy, gracias por tantos corazones, Señor. Sujetamos nuestros pensamientos a tu obediencia y te pedimos, Señor, ven a hablar a nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en este libro de Colosenses, ¿verdad? El escritor nos está diciendo que él hace una oración, y la oración es que cada uno de nosotros podamos ser llenos del conocimiento de su voluntad. Está hablando de ser llenos del Espíritu de Dios, y cuando nosotros somos llenos del Espíritu de Dios, cambia nuestra manera de andar. Por eso dice que andéis como es digno, agradándole en todo, y también dice dando fruto. Yo les decía la semana pasada que el plan de Dios es que cada creyente pueda dar fruto, ¿sí? Que cada uno de nosotros podamos ser gente que no nada más es, esta semana lo veíamos en los hogares, un oyente, nada más alguien que está simpatizando con el Evangelio, sino que cada uno podamos ser esos participantes de lo que Dios desea hacer, y que podamos dar el fruto que Dios desea. Fruto en nuestras vidas, fruto en nuestras familias, fruto, ¿verdad?, trayendo multitud de gente viniendo a los pies del Señor Jesucristo. Entonces el plan de Dios nunca ha sido que usted caliente una silla, caliente una banca, sino que pueda estar activo, que pueda estar entendido, que pueda estar fortalecido con lo que Dios desea hacer. Dice fortalecidos en poder. Verso número 10 dice creciendo en todo conocimiento. Entonces yo encuentro aquí que dice la Escritura con gozo, dando gracias. Luego dice el verso 13, dice ha librado de la potestad de las tinieblas. O sea, alguien que ha sido librado, alguien que está con gozo, alguien que está en el poder de Dios, alguien que está caminando como debe de caminar un creyente. ¿Cómo sucede esto? La clave está en el inicio, siendo llenos del Espíritu de Dios. Siendo llenos, ahorita le voy a decir al final, pero hay dos lecciones sumamente importantes que Dios trató de transmitir a su pueblo en el desierto. Cuando su pueblo caminó en el desierto, cuando salió de Egipto camino hacia la tierra prometida,
hubo dos lecciones que Dios quiso transmitirles como algo muy importante. Una fue a través del pan que descendía del cielo, el maná, ¿verdad? Su necesidad de ese pan que viene del cielo. Y número dos, cuando el Señor les dio agua de la roca. El pan del cielo está hablando acerca de la palabra de Dios. Y el agua de la roca está hablando acerca de la necesidad de la vida en el Espíritu, del Espíritu Santo, de ser personas que no solamente conocen la palabra, sino tienen la vida de la palabra. Amén. Que tienen ese fuego, esa pasión, esa hambre, ese deseo de seguir creciendo, eso de entender que Dios me ha llamado a estar dentro, no fuera, que Dios me ha llamado a participar de lo que Él desea. Pero cuando no tenemos la vida del Espíritu, cuando no estamos llenos de Él, ni siquiera lo entendemos, ni siquiera lo vemos, ni siquiera lo anhelamos. Entonces necesitamos estar llenos de Dios. La Biblia nos dice, Efesios 5, 18, ya se lo leí, la Escritura dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes ser llenos del Espíritu de Dios. Nos dice que no podemos nosotros estar llenos, o no deberíamos de estar llenos de tantas cosas que lo único que traen son disolución. Afanes, ansiedades, pecados, cosas ahí en nuestro corazón que algunas veces podemos estar llenos y que lo único que nos están causando es disolución, nos están causando problemas. Dice, ante todo, sé lleno del Espíritu de Dios. Entonces, yo le decía que a través de la cruz el Señor preparó el camino para que la venida del Espíritu Santo, el Señor les dijo a sus discípulos, ¿verdad? A cada uno de nosotros nos dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, hablando acerca del Espíritu Santo. Entonces Dios le dio la instrucción a su pueblo que no se movieran de ese lugar hasta que fueran llenos del Espíritu de Dios. Ni siquiera les dio permiso a los discípulos que se movieran. Les dijo que nadie se moviera hasta que no fueran llenos del Espíritu de Dios. Entonces, por ejemplo, la palabra nos dice en Hechos 1, versos números del 3 al 5, dice la Escritura, a quien también después de haber recibido se presentó vivo, está hablando de Jesucristo ya resucitado, con muchas palabras indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó, dígalo conmigo, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen, dígalo conmigo, esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál promesa del Padre? La venida del Espíritu Santo. ¿Sí? Verso 5. Dice, pero Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El creyente, yo le decía que empieza sumergido, lleno del Espíritu de Dios, pero tiene la responsabilidad de mantenerse lleno. Dile a la persona que está a tu lado, ¿cómo estás? ¿Cómo está el nivel como si usted tuviera un nivel, ¿verdad? Como los autos que tienen un nivel de gasolina. ¿Cuál es el nivel? ¿Viene lleno? ¿Viene a la mitad? ¿Viene con un cuarto o lo trajeron empujando? Necesitamos entender que Dios desea que nos mantengamos llenos. Dios viene y nos llena, pero es nuestra responsabilidad el buscarlo, el clamar, el desear. Cuando no tenemos hambre de la palabra, cuando no tenemos muchas ganas de venir a la reunión, la verdad es que hay algo que está mal en nuestro espíritu y tenemos que rápidamente reaccionar, responder, porque Dios desea mantenernos llenos. Verso número 6, el Señor, los discípulos, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron, ¿a quién al Señor? Sí, le dijeron, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Como diciendo, dinos qué harás y cuándo lo harás. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Verso 7. Y Él les dijo, no os toca a vosotros, dígalo conmigo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones,
que el Padre puso en su sola potestad. Como les estaba diciendo, eso a ustedes no les toca. Es más, ni les debería de interesar. ¿Sí? Como algunos que andan ya diciendo que en el 2012 se acaba todo, ¿verdad? No, dicen, eso ni siquiera les debería de interesar. Lo que más les debería interesar es el ser llenos. Es el ser llenos, ¿sí? El recibir, ser llenos de lo que yo quiero darles. ¿Qué es lo que el Señor quiere darnos? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios entre nosotros. Ahorita estábamos cantando, ¿verdad? Sé bienvenido Espíritu Santo, sé bienvenido Santo Espíritu. Que sea como un himno. Entonces nosotros tenemos que entender que el anhelo de nuestro corazón es que Dios traiga aguas nuevas a nuestra vida, es que Dios traiga frescura, es que si Dios ya le llenó, le vuelva a llenar. Es verdad, en la semana pasada Dios estuvo haciendo cosas bien tremendas, aún el viernes, aún ayer con los servidores, pero bueno, nosotros debemos de tener en nuestro corazón anhelo por más. Y que lo que Dios está haciendo sea algo que se está renovando continuamente. Pedir al Señor el ser llenos continuamente, porque si no, vamos a estar tropezando. Vamos a estar más tropezando que caminando en lo que Dios quiere. Vamos a estar más en derrota que en victoria. Y el plan de Dios nunca ha sido eso. Sí, Dios diseñó que su reino avanzara a través de gente llena tanto de su palabra como de su espíritu en nuestras vidas. Nunca van separados. La Biblia nos muestra que después de que Pedro fue lleno del Espíritu Santo junto con otros discípulos, se puso en pie y empezó a hablarles la palabra y les empezó a decir: esto es lo que el profeta había dicho, que en los postreros tiempos se derramaría de su espíritu sobre cada persona. Esos postreros tiempos son ahora, son aquí, son entre nosotros. Dios desea derramar su espíritu en nuestras vidas. Si usted nada más toma la palabra, pero se olvida del espíritu, no hay vida en ella. Si toma el espíritu sin la palabra, normalmente inaugura una secta. Pero si tenemos la palabra y el Espíritu, tenemos la vida, tenemos la seguridad, tenemos lo que Dios desea hacer en nuestras vidas. Entonces necesitamos ser llenos. Efesios capítulo 1, capítulo 3, Efesios 3, verso 19, encuentro el mismo clamor, el mismo que está en Colosenses, lo encuentro también en Efesios 3, verso 14, dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Pablo está orando por los efesios, diciendo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos. ¿Cuántos necesitan ser fortalecidos esta mañana? Dice la Escritura: con poder. Lo que yo pueda decirle será muy pobre, ¿verdad?, para consolarle. Pero cuando el Espíritu Santo habla a través de una persona, entonces Él trae verdadero consuelo, Él trae verdadera fortaleza. Y esto es lo que necesitamos, ¿sí? Dice la Escritura: ser fortalecidos con poder en el hombre interior, en nuestro interior, en el Espíritu. El Espíritu de Dios viniendo sobre nuestro espíritu y fortaleciéndolo, llenándolo, caminando conforme a lo que Dios dice. Y luego dice la Escritura: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, o sea, está hablando de alguien que está firme, sólido, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿De qué? Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos, dígalo conmigo, llenos de la plenitud de Dios. El Espíritu Santo viene y nos hace capaces de comprender
lo que el amor de Dios, su altura, su anchura, su profundidad. Y nos dice la Escritura que nos hace capaces, nos ayuda, ¿verdad?, a poder conocer ese conocimiento que excede todo conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Cuál es la plenitud de Dios? Está hablando acerca del Espíritu Santo. Cuando un creyente viene a ser lleno del Espíritu, viene la plenitud de Dios a su vida. Viene el Señor a derramar su Espíritu sin medida para todo aquel que lo quiera, para todo aquel que lo pida, y es algo continuo en su vida. Pero tenemos que nosotros buscarlo, tenemos que anhelarlo, tenemos que desearlo con todo nuestro corazón. Dios desea traer abundancia a nuestro corazón de su Espíritu. Dios desea llenar. Cuando se llena un vaso, se llena por dentro y luego se derrama y sigue cayendo agua ahí, y que está continuamente renovándose. No es algo seco, no es algo que está estancado, sino hay continuamente algo ahí moviéndose, y hay gente que está tomando de él. Necesitamos ser llenos, necesitamos ser llenos. Usted dice, ¿por qué tengo que ser lleno? La única manera de ser capaces, o la única manera de estar capacitados para vivir la vida cristiana, es siendo llenos del Espíritu de Dios. Gálatas 5, verso 25 nos dice, Gálatas 5, 25 nos dice, si vivimos por el Espíritu, andamos también por el Espíritu. Si tomamos la vida del Espíritu, si somos llenos de la vida del Espíritu, entonces vamos a poder andar, caminar como el Espíritu de Dios nos dice. Dios es el único que viene a darnos la capacidad de poder caminar en el reino de Dios, caminar en obediencia, caminar conforme a sus principios, conforme a sus ordenanzas, conforme a lo que el Señor ha dicho. Escúcheme bien, solamente lleno va a poder resistir la tentación cuando ésta viene. Continuamente estamos siendo bombardeados por diferentes tentaciones en nuestra vida, y nosotros tenemos que entender que solamente llenos de Dios las podemos pasar, podemos pasar sin caer, sin tropezar en ese pecado, en esas cosas. Mateo 26, verso 41 nos dice, velad y orad para que no entréis en tentación. Nos dice Jesucristo, de seguro que van a ser tentados, pero la única manera que puedan ser librados de esas tentaciones es si han orado, si están velando, si están llenos del Espíritu de Dios. Entonces tenemos que entender qué es lo que Dios desea en nuestras vidas. La Biblia dice que un creyente es alguien guiado por el Espíritu de Dios, nos dice Romanos 8, nos habla la Escritura de que un creyente es alguien que continuamente está siendo guiado. Romanos 8:14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Nosotros entendemos, ¿verdad?, que todo aquel que le reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador entiende que su vida ya no le pertenece. Por lo tanto, necesita de la guianza continua del Espíritu de Dios. ¿Cuántos necesitan guianza en este día? Para nuestras vidas y para muchos asuntos. De repente hay muchos asuntos complicados que necesitamos guianza de Dios. Pero cuando estamos llenos de Él, llenos de su palabra, llenos de su presencia, vamos a poder tener un oído afinado para poder escuchar lo que Dios nos está hablando. Vean ustedes las veces que ha estado lleno de Dios, cómo ha respondido ante lo que está a su alrededor. ¿Y cómo responde cuando está todo, lo dejan ahí empujando en su casa? Respondemos en nuestra carne, respondemos con enojo, respondemos muchas veces. Las respuestas que damos, en lugar de solucionar las cosas, las empeoran. ¿Cuántos saben de lo que les hablo? ¿Nunca le ha pasado que trata de solucionar algo y en lugar de solucionarlo se complica más? Entonces, Señor, no entiendo, ¿no? Yo quería arreglarlo y se complicó. Pero si estamos llenos del Espíritu de Dios, vamos a poder saber
qué es lo que Dios quiere hacer, cómo lo quiere hacer. Necesitamos ser llenos. Necesitamos ser llenos para tener relaciones sanas en nuestra vida. La palabra nos habla, ¿verdad? Yo les decía que la vida cristiana consiste en una relación con Dios y en una relación con otros. Amar a Dios con todo el corazón y amar a nuestro prójimo. Y a veces tropezamos en nuestras relaciones. Tropezamos en amar al prójimo porque hemos tropezado en amar a Dios. Pero si estamos llenos de Él, no vamos a tener ese problema. Necesitamos continuamente estar siendo llenos de Él. Necesitamos estar siendo llenos de Él para poder hacer la tarea que Dios nos ha dejado. Porque Dios nos ha dejado una tarea, ¿no es así? ¿Cuál es la tarea de la iglesia? Tenemos que ir y predicar la palabra a toda criatura. Para eso estamos aquí. Pero cuando usted está lleno de Dios puede hacer la tarea y puede hacerla efectivamente. Pero cuando no está lleno de Dios ni la quiere hacer. Ni la quiere hacer. Entonces necesitamos nosotros estar llenos. Colosenses 1:29 dice, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Ayer en la tarde, mientras estaba viajando y con mi familia, íbamos a ir a algo, le decía yo a mi esposa, ¿verdad? Le digo, gracias a Dios porque la iglesia depende de Dios y no de hombres. Le digo, gracias a Dios porque lo que sucede, ¿verdad? Yo sé que es de Dios y no de los hombres, porque si sucediera o dependiera de los hombres, estaría en la ruina. Pero depende de Él. Entonces nosotros tenemos que estar llenos y entonces lo que hagamos lo vamos a hacer bien y vamos a ser efectivos en lo que estamos haciendo. ¿Quiere ser usted efectivo en lo que Dios le ha llamado a hacer? Necesitamos estar llenos. Yo le decía a los servidores, es un requisito indispensable el ser lleno del Espíritu de Dios para servirle. Hay gente que quiere servirle pero no ha tomado tiempo para llenarse. Hechos 6 nos habla que aún para cargar cajas, aún para distribuir comida, el requisito era que fueran gente de buen testimonio, llenos del Espíritu de Dios y de sabiduría. Entonces es muy alta el estándar, la medida de lo que Dios desea hacer y necesitamos lo primero empezar siendo llenos de Dios. Solamente llenos de Dios vamos a poder perseverar, dígalo conmigo, perseverar hasta el final. Porque en este caminar en Cristo se trata de comenzar la carrera, pero también de terminar la carrera. Durante muchos años, varios años, he visto gente que ha comenzado la carrera, pero que ahora no la está corriendo, que ahora ya no está caminando. He visto otros que, gracias a Dios, han permanecido. Entonces se trata que nosotros podamos decir como Pablo dice, he peleado una buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo, el juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Porque es que Pablo pudo decir, he acabado la carrera, he guardado la fe. ¿Sabe cuál es la clave de su vida? Llenura del Espíritu. Llenura del Espíritu. Llenura del Espíritu constante en nuestras vidas. ¿Qué necesitamos para ser llenos? ¿Qué necesitamos? Lo primero, necesitamos ponernos en cuentas con Dios. Mientras oraba la semana pasada por mucha gente, sentí como había gente que me decía, ¿verdad? Es que tú no sabes lo que yo estoy haciendo ahorita. Tú no sabes en lo que yo he andado. Y ¿sabe qué? Dios sí sabe. Y en lugar de estar en condenación, el Señor le dice que se arrepiente, Él es fiel y justo para perdonarnos. Isaías, el primer capítulo de Isaías, nos dice limpiaos, dice lavaos y limpiaos
limpiaos, quitad la inmundicia de vuestras obras delante de mis ojos y dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien y buscad juicio, restituid el agravio, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda y venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. En lugar de estar en condenación, tenemos que caer de rodillas, pedirle perdón al Señor y salir de ello. Amén. Entonces, si el problema es el pecado, por lo cual usted no puede recibir la llenura del Espíritu de Dios, póngase a cuentas con Dios. Dile a la persona que está a tu lado, ponte a cuentas, porque llegó la auditoría. Va a haber una auditoría final. Más vale que sea hoy, porque en aquel día ya no habrá oportunidad de arreglar nada. Entonces hágalo hoy. Y también, escúcheme bien, vuélvase a Dios. El pecado es separarte de Dios. El arrepentimiento consiste en volverte a Dios, acercarte a Dios, venir otra vez delante de Él y decirle, Señor, vuelvo mi corazón a ti, me he alejado de ti, vuelvo a ti, Señor. Algunos no pueden ser llenos porque les traen una gran carga sobre sus hombros. Hay mucho peso sobre sus hombros. Algunos se sientan aquí y empiezan a pensar en todo lo que tienen que pagar y todo lo que les pasa toda su vida ahí. Y la palabra nos dice, varias veces nos dice en el libro de Mateo, que echemos toda nuestra ansiedad sobre Él. Estaba leyendo esta semana esa porción, Mateo, nada más escuche los 6, 25 en adelante, 3 veces, dígalo conmigo, 3 veces nos dice, no os afanéis por nada. Y en el verso 33 nos dice, más buscar primeramente el reino de Dios. Hay cosas que le están afanando, preocupaciones, ansiedades, dudas, incertidumbres, que lo tienen ahogada la vida espiritual en su vida. Y Hebreos nos dice, despójate de todo peso y del pecado. O sea que el pecado puede ser un problema, pero también el peso, las preocupaciones, las ansiedades pueden ser un peso que no nos dejan avanzar en la carrera. ¿Y cómo alguien va a ser lleno si ya está siendo lleno, pero de muchas cosas que Dios no quiere? Si yo le doy unos 20 libros aquí en la mano y le doy otro más, luego me dicen, ya no puedo tomar, porque estoy lleno de muchas cosas. Así muchas veces podemos estar llenos de muchas cosas. Y es importante abrir nuestro corazón y pedirle al Señor. La Escritura dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial no dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Tenemos que pedirlo, tenemos que rogarlo, tenemos que abrir nuestro corazón. Tenemos que cantar como estamos cantando, con entendimiento, y decirle, Señor, sea bienvenido, ven a nuestra vida, ven a nuestro corazón, porque te necesitamos. Una vez que viene, tiene que seguir bebiendo del Espíritu de Dios. Hace 8 días, ¿verdad? El domingo, pues ya teníamos que acabamos 12:30 esta reunión, ya había que entrar los de la segunda, ¿verdad? Pero en la segunda acabamos cerca de las 5 de la tarde. Como ya no hay preocupación de otra reunión más, pues la gente se quedó y se quedó y se quedó, y Dios llenó y llenó y llenó. Entonces, cuando Dios esté dando de su Espíritu, no se conforme, por eso les decía que un poco no es suficiente. No se conforme con un poquito de agua. Espere y beba de Él. Y siga bebiendo, siga sumergiéndose, siga metiéndose en el río del Espíritu de Dios, porque Dios desea darle más. Por eso le digo, lleno es mejor. Lleno del Espíritu es mejor. Hay gente que nunca ha probado lo que es el estar lleno del Espíritu de Dios. Y esto es algo normal en la vida de un creyente. Normal en la vida de un creyente.
Pues tenemos que probarlo, tenemos que entrar en esto que es espiritual, es a través de la experiencia, pero no está separada de la razón. No está separada la razón. El viernes estuvimos orando por gente y pues Dios ahí estaba haciendo, algunos se caen, otros se quedan de pie. Lo importante no es tirarlo, ¿verdad? No se trata de eso, sino que reciban lo que Dios quiere. Y algunos materialmente Dios los operó mientras estaban ahí, parados o sentados. Y nos surge una buena cirugía. De repente hay cáncer, de repente hay muchas cosas que empiezan a tener lugar en nuestra vida, pecados, cosas que hay, mentiras del enemigo, que empiezan a hacerse como un cáncer en el corazón. Pero si estamos expuestos a la presencia de Dios, el Señor le opera, el Señor le sana, el Señor le restaura. Por ahí hubo un comentario de alguien que dice, lo expresó de esta manera, ¿verdad? Y así nada más, no sin nombres, nada, pero él dice, es que vino como un remolino y se llevó todo lo que me faltaba que se llevara. Gracias a Dios. Le podemos dar muchas horas de consejería, pero el Señor viene y en un momento le habla un versículo y lo sana. Entonces necesitamos de eso, del Espíritu de Dios, del poder de Dios. La Biblia habla normalmente, escúcheme bien, en varias ocasiones, en un sentido figurado. Cuando habla acerca de un pozo, lo habla no solamente en un sentido natural, sino también lo está hablando y principalmente lo está hablando en un sentido figurado. Usted va a encontrar mucho en la palabra, varias escrituras que tienen una aplicación también en un sentido figurado. ¿Qué representa un pozo? Un pozo, una de las cosas que representa un pozo es al amado, es a nuestro Dios, es al Espíritu Santo. ¿Sí? Y un pozo era un lugar al cual la gente iba porque sabía que si no iba al pozo se moría. Un pozo normalmente estaba alrededor, había árboles, había ahí algo, vida alrededor. La gente normalmente se congregaba alrededor de ese pozo porque sabía que toda la gente, todos los días, tenía que ir por agua a ese lugar. Nuestro pozo es el Espíritu de Dios. Nosotros tenemos que entender, por eso que el Señor le dice en Juan 4, verso 10, a la samaritana, cuando el Señor estaba sentado alrededor de este pozo, y la samaritana viene a tomar de ese pozo, y el Señor le dice, dame de beber. Y ella se sorprende primeramente porque un judío le hablara a una samaritana, porque normalmente no se hablaban. Pero el Señor le dice, el verso número 10, dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios. ¿Cuál don? El del Espíritu de Dios. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y Él te daría agua viva. Y Él te daría agua viva. Le dijo, si tú entendieras quién soy yo, en lugar de que yo te pidiera agua, tú me pedirías agua. Le estaba diciendo, te conviene pedirme del agua de vida eterna, no solamente para salvación, sino también, dice la Escritura, aguas vivas, aguas vivas, aguas vivas. La Escritura nos habla, por ejemplo, en el libro de Salmos, nos habla de nuestro Dios como un manantial de vida, aguas de vida. Un agua viva es un agua que saciaría su sed. Jesucristo era el Mesías y Él estaba ahí diciendo, esa agua viva va a sanar tu sed. Necesitamos de esas aguas vivas. ¿Qué representa, por ejemplo? ¿Qué son esas aguas vivas? Un agua viva también era de alguna manera una fuente inacabable de agua. El término se utilizaba para aguas en el nivel subterráneo que siempre estaban disponibles. Cavaban y cavaban y cavaban y cavaban hasta llegar a un nivel donde eran aguas subterráneas, que siempre hay agua, que siempre está fluyendo, y decían, hemos llegado a aguas vivas.
Hemos llegado a un nivel donde hay constantemente fluyendo aguas. No son aguas estancadas. Podemos tomar toda la que queramos. ¿Quiere usted agua viva? Necesitamos agua viva. Necesitamos agua viva. Ahora, en otro sentido, por ejemplo, nuestro corazón es como un pozo. O debe de ser, o de alguna manera puede ser como un pozo, como una fuente de agua para otros, aún para nosotros mismos. Pero el Señor también, por ejemplo, habla en segunda de Pedro, cuando habla acerca de gente que dice de hombres perversos, hombres desviados de lo que Dios deseaba hacer, dice son como fuentes sin agua. Nosotros necesitamos cuidar nuestro corazón. Ahora, algunas veces, por ejemplo, un pozo lo tenían que cuidar, lo tenían que defender. Cuando los enemigos querían destruir a un pueblo, iban al pozo y lo tapaban. Entonces, materialmente, estaban condenando a la muerte a todo ese pueblo. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra vida, cómo estamos delante del Señor. La gente estaba dispuesta a pelear por ese pozo. Tenemos que tener cuidado. Los pozos, por ejemplo, tenían cerradura, estaban custodiados para que nada viniera a contaminar el pozo. Y nosotros tenemos que tener cuidado de nuestras vidas, cuidado de ese pozo, cómo está nuestro corazón, y tomar del pozo de agua viva, tomar de lo que Dios nos quiere dar. Es muy importante. Un pozo, hablando de nuestro corazón, usted lo tenía que mantener. Si un pozo no toma agua de ese pozo se seca. Tenemos que cuidarlo, que no se contamine. Tenemos que cuidar de que esto no venga a contaminarse y a convertirse como en una tumba. Salmo 55, verso número 23, nos dice la Escritura: mas tú, oh Dios, harás descender aquellos al pozo de perdición. Al pozo de perdición. Mire, anteriormente, por ejemplo, cuando había ahí un pozo, a lo mejor usted en alguna propiedad, de repente había un pozo ahí ya abandonado. ¿Qué hace la gente cuando hay un pozo ahí que está abandonado? Normalmente lo ocupa de basurero. ¿Sí o no? Van y ¿a dónde? Al pozo. Y al pozo, por eso dice la Escritura, pozos de perdición. Tenemos que cuidar nuestras vidas. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? Yo quiero que me acompañe, por favor, una escritura, número 21. Mientras ayer yo iba de camino y estaba yo diciéndole al Señor, ¿qué quieres hablar a tu pueblo el día de hoy? El Señor me traía esta escritura en el Salmo 21, verso número 16. Póngale ahí una referencia en el Salmo 21. Y ahorita vamos a tener un tiempo en que vamos a cantar y adorar al Señor. ¿Recuerdas que les estuve hablando de Números 21, la serpiente de bronce? Hablando acerca de la cruz. Pues qué casualidad que versículos después nos habla, ¿verdad?, acerca del agua, del pozo de agua, ¿verdad? La Biblia nos habla acerca del Espíritu, pero ahorita le voy a decir. Dice en el verso 16, dice: de allí vinieron a ver el pueblo de Dios, ¿verdad? Dice: este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: reúne al pueblo como estamos reunidos el día de hoy y les daré agua. ¿Quiere usted agua? Dice el verso 17, dice: entonces cantó Israel este cántico: sube, oh gozo, a él cantar. No sé si pueda ver lo que estoy tratando de transmitir.
Dice, pozo el cual cavaron los señores. Lo cavaron los príncipes del pueblo, el legislador con sus báculos. Del desierto vinieron a Matana, y de Matana a Naaliel, y de Naaliel a Bamot, y de Bamot al valle que está en el campo de Moab, a la cumbre de Pisga, que mira hacia el desierto. Ahorita le voy a decir, porque me puse a investigar el significado de las últimas palabras ahorita en la mañana. Mire, déjenme le explico. Primeramente, el Señor le dijo, por ejemplo, en Éxodo 17, nada más escúchenlo, ahí puede poner una separación. La Biblia dice que el pueblo de Dios en el desierto, en el capítulo 16, les dio maná del cielo. Pero en el 17, el Señor les dijo que Él les iba a dar agua de la roca. Y Dios le dijo a Moisés, Moisés, golpea la roca. Y Moisés golpeó la roca y les dio agua. Y esa roca que representa a Cristo Jesús, una sola vez fue golpeada, hablando acerca de la cruz. La Escritura dice que Jesucristo, cuando estaba a punto, ¿verdad?, en la cruz, perforaron su costado, ¿recuerda usted? Y dice la Escritura que lo que brotó fue agua y sangre. Entonces era una figura de la cruz. En la segunda ocasión, en Números 20, la Biblia otra vez habla acerca de que el Señor le dijo a Moisés, Moisés, reúne el pueblo, porque yo les voy a dar agua de la roca. Y les dice, habla a la roca. La primera les dice, golpea la roca. La segunda les dice, habla a la roca. No se me ha perdido, ¿verdad? Y Moisés, ¿verdad?, en su desesperación, en su enojo, les dice, oh rebeldes, y les empieza a decir no sé cuántas cosas más. Y yo la verdad siento que Moisés era muy paciente. Y dice la Escritura que le habló al pueblo y golpeó la roca. Yo estaba viendo esta Escritura, para mí golpeó al pueblo y golpeó la roca. Aquí dice que le habló al pueblo y golpeó la roca. Si lo hubiera hecho al revés, por lo menos no golpeó la roca. Pero bueno, nada más es algo extra. Pero dice que golpeó la roca 2 veces. El Señor le dijo, yo no te mandé a golpearla. Yo te dije, háblale a la roca. Pero aún así Dios en su misericordia les dio agua. Pero en esta tercera ocasión, dice que estos hombres, esta es la porción de la Escritura, está citando algo que Moisés les dijo. La roca ya ha sido golpeada. Ya le hemos hablado a la roca. Pero les dice, ahora vamos a cantarle a la roca. No sé si lo ve, a mí me emociona. Porque el Señor le está diciendo, métete en un río de adoración. Cántale a la roca, cántale a la roca, cántale a nuestro Dios, cántale, suplícate. Dile, como estaban cantando, oh roca, les dice, sube, oh pozo, dice a él cantar. Cuando está hablando acerca de esta porción, las dos eran de la roca, aquí está hablando acerca de un pozo, pero está hablando diciendo, cántale, cántale al pozo, cántale a esas aguas. Mire, dice el pozo, el cual cavaron los señores, lo cavaron los príncipes del pueblo. Dice con el legislador, con sus báculos, eran 70 ancianos. Y cuando habla de su báculo era la señal de autoridad. Y dice que esos mismos ancianos se metieron a ese lugar y cavaron. Aún con él, aquello que representaba autoridad. Y Dios siempre ocupa gente entendida, gente aún con autoridad delante de Dios, para cavar, porque ellos reconocían que necesitaban agua. Necesitaban agua. Y dice, del desierto vinieron a matar. El desierto ni siquiera tengo que describirle lo que representa.
presenta. Pero era un lugar muy seco, era un lugar muy difícil. Era algo muy complicado. Había pasado hace poco que mucha gente había muerto, mordidos por serpientes. Dice, del desierto, ¿verdad? Vinieron a ese lugar. Hay tres instrucciones que Dios le da. Uno le dice, reúne al pueblo como estamos reunidos así nosotros. El segundo, Dios le dice, les da la promesa, les daré agua. Pero el tercero, que es la responsabilidad del creyente, les dice, canta al gozo. Canta al gozo. ¿Qué significa eso de Matana? Significa literalmente, ¿sí? Literalmente, ahorita quiero decírselo, significa una ofrenda para el sacrificio. Le estaba diciendo, entren a ese lugar donde ofrecen sacrificios de alabanza, entren a ese lugar donde ofrecen sacrificios de adoración, entren ahí porque ahí va a haber agua. Ahí va a haber agua, ahí va a haber agua fluyendo. Y dice que desde ese lugar, primero estaban en el desierto, pasaron a ese lugar que es ofrenda para sacrificio, y luego fueron a Nahaliel, que significa el valle de Dios, donde brota un arroyo o brota un río. No sé si van entendiendo, ¿verdad? Y luego dice que fueron a Bamot, que significa a las alturas o a un lugar elevado, y de ahí fueron a Pisga, que significa risco o una roca elevada, de donde todo el desierto se podía ver. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué creen que tenemos que hacer? ¿Puede pasarnos una alabanza, por favor? ¿Qué creen que es lo que el Señor desea hacer en este día? El Señor está diciendo, ve y reúne al pueblo. Estamos reunidos en este lugar. La promesa de Dios, les daré agua. ¿Quiere usted agua? Necesitamos agua. Necesitamos agua. Necesitamos agua de vida. ¿Qué tenemos que hacer cada creyente? Necesitamos cantar. Cantarle al gozo, cantarle, suplicarle, decirle con todo nuestro corazón, Señor, hazlo. Sube, oh gozo, a Él cantar, dice la versión Reina Valera. La versión de las Américas dice, salta, oh gozo, a Él cantar. La versión internacional dice que brote el agua, cante. Usted necesita agua, ¿por qué no se pone de pie? Y vamos a hacerlo. El Señor quiere hacerlo en este día, el Señor quiere hacerlo. El Señor quiere traer del agua, del río de su espíritu, quiere traer esas aguas vivas a su corazón. Dios desea llenarle en este día. Si ha venido seco, si ha venido vacío, realmente eso no es lo importante, sino cómo salga de este lugar. Cómo salga de este lugar. Hoy tiene la oportunidad de salir diferente. Solo tiene que venir delante del Señor, decirle al Señor, aquí estoy, Señor, aquí está mi vida. Se tiene que poner a cuenta delante del Señor, hágalo ya. Que el Señor desea traer aguas, desea traer de su río, desea traer agua viva. Y yo quiero que en este día se levante un clamor, se levante una súplica con entendimiento, diciendo, Señor, necesitamos aguas. Y que lo hagamos cantando, como dice la Escritura. Yo creo que la alabanza y la adoración en verdad sueltan el río de Dios.
y necesitamos el río de Dios. Su palabra